enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado, tu amor quitó el temor. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos y gracias por acompañarme una vez más a la meditación de la palabra de Dios en esta hora. Ya la semana pasada comenzamos una serie de estudios a la que yo titulé La Gran Resolución. Y el título de la serie nace de la resolución que Noemí pudo ver en la vida de Ruth después de que Noemí invitara a Ruth y a su concuña Orfa a que regresaran a la casa de sus padres, que se fueran a su tierra, que regresaran a su religión, a sus dioses. Y una de ellas, Orfa, tomó camino de regreso casi inmediatamente. Sin embargo, Ruth responde a su suegra con una de las declaraciones que se ha convertido en una de las más extraordinarias declaraciones de fidelidad, de lealtad, de amor que podemos encontrar en la Biblia. De ahí nace el tema de la serie que estamos estudiando. La semana pasada hablábamos sobre el tema la relación más importante. Y les presentaba yo 3 argumentos por los que estoy convencido que Ruth hizo de la de Noemí la relación más importante en su vida. Hoy quiero que estudiemos la segunda parte de la frase o de la declaración de Ruth que es tan extraordinaria. Hoy vamos a estudiar el tema la historia de un cambio profundo. ¿Por qué puse la historia de un cambio profundo? Bueno, porque cuando quise encontrar un evento, un suceso, un acontecimiento en la vida de Ruth que marcara su cambio, que dijera aquí cambió Ruth realmente, no lo hay. Me di cuenta que su vida es constantemente un cambio. Y como hemos estado estudiando esta declaración y haciendo una comparativa con la resolución que debemos de tener nosotros los discípulos de Cristo, podemos entonces entender que nosotros tampoco cambiamos cuando recibimos a Cristo. Como que ya llegamos a la meta, como que ya fue todo lo que tenemos que cambiar. En realidad, cuando aceptamos a Cristo, empieza una nueva vida. Una vida que será constantemente transformada, constantemente cambiante, para bien, por supuesto, por la voluntad de Dios. Entonces, quiero que leamos una vez más la segunda parte del versículo número 16, en la que yo quiero mostrarles 3 decisiones que creo que están implícitas en esta declaración y que nos van a ayudar a comprender el cambio tan profundo que se dio en la vida de Ruth, sin hablar necesariamente de un solo acontecimiento, sino refiriéndonos a toda su vida descrita en el libro de Ruth. La segunda parte del versículo 16 dice: donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieras, viviré. Primero, el cambio tan profundo en la vida de Ruth comenzó cuando ella tomó la decisión de desarraigarse totalmente de su tierra. He hecho énfasis en esta palabra porque quiero poner en su imagen la imagen de un árbol siendo totalmente desarraigado, no podado, no limpiado, no cortado, desarraigado, que no quede señal de que en ese pedazo de tierra hubo un árbol, porque esta es la actitud, este es el pensamiento que está en el corazón de Ruth cuando ella quiere abandonar su tierra para siempre. Y cuando leemos el libro de Ruth, nos vemos o nos damos cuenta que Ruth ha aprendido las costumbres de Israel, ha aprendido su lenguaje seguramente, ha aprendido muchas cosas de la nación de Israel, y cuando ella dijo que iba a abandonar su tierra, está completamente segura de lo que está diciendo. Ella está dispuesta a abandonar su zona de confort. ¿Acaso no hay un sentido de seguridad en el hecho de estar en casa? Cuando uno sale de vacaciones y anda en lugares que no son su casa, se queda en un hotel, hay un sentir extraño dentro de uno, hay una incomodidad porque no está en casa. Cuando regresas a casa te vuelves a sentir a gusto porque estás entrando en tu zona de confort.
Ruth está dispuesta, o estuvo, mejor dicho, a abandonar su zona de confort por completo. Y eso es algo de admirar. Pero no solamente abandonó su zona de confort, estuvo dispuesta a abandonar sus costumbres, estuvo dispuesta a abandonar su comida, su cultura, su lenguaje, sus rutinas, todo lo que implicaba vivir en la tierra de Moab. Por eso pienso yo que ella estuvo dispuesta a desarraigarse por completo de la tierra de Moab para ir a vivir en la tierra de Israel. Esta decisión de abandonar su tierra de forma tan radical es llamativa por dos razones. Primera, porque había en su tierra estabilidad laboral y económica. No era la misma situación de Noemí. Cuando Noemí abandonó Israel, lo hizo huyendo del hambre. Pero Ruth está dispuesta a abandonar su tierra a pesar de que ahí puede rehacer su vida. Tiene la posibilidad de hacerlo. Hay trabajo, no existe el hambre, no hay necesidad, por lo menos como había en Israel cuando Noemí salió de su tierra. Y la segunda razón por la que a mí me parece llamativo el hecho de que Ruth esté dispuesta a abandonar por completo su tierra es porque ella tenía la posibilidad de regresar a la casa de sus padres. No es como Noemí, que una vez que perdió a su familia, no tenía nada en lo más mínimo en Moab. No tenía tierras, no tenía familia, no era su lugar de nacimiento, no eran sus costumbres, no era su Dios. Por lo tanto, no tenía absolutamente nada. Ruth tenía la posibilidad de rehacer su vida. No era la misma situación de Noemí. Y esto es llamativo a la hora de que uno piensa por qué decidió Ruth desarraigarse por completo de su tierra. Ruth tomó la decisión de dejar su tierra e ir a la tierra de Israel porque quiso conocer al Dios de Noemí, al Dios del que tanto seguramente le había hablado su suegra. Ruth quiso abandonar su tierra, desarraigarse completamente de todo lo que implicaba vivir allí para ir a conocer al Dios de Israel. Y en este aspecto, creo que Ruth es más bienaventurada en este aspecto que Abraham. Porque Abraham recibió el mandato directamente de Dios. Abraham recibió una invitación, un mandato de Dios a salir de su tierra y de su parentela. Sin embargo, Ruth lo está haciendo por iniciativa propia. En Juan, capítulo número 20, versículo 29, encontramos cuando el Señor Jesús dice a uno de sus discípulos: porque has visto, has creído. Más bienaventurados son los que sin haber visto han creído. Creo que este principio, o bajo este principio, hace a Ruth más bienaventurada que a Abraham. En esta decisión resulta Ruth un poco más bienaventurado, o por lo menos tan bienaventurada como Abraham, de abandonar todo lo que tenían por salir a conocer al Dios de Israel. ¡Qué decisión tan extraordinaria! ¡Qué resolución tan fuerte! Estar dispuesta a dejar todo por conocer a Dios. ¡Qué extraordinaria decisión! Pues esta es la misma determinación, es la misma decisión que Dios espera que esté en todos y cada uno de nosotros, sus discípulos, y de todos aquellos que quieran llegar a ser parte del pueblo de Dios. Recuerdo que en el año 2001, más específicamente en el mes de septiembre, los Estados Unidos sufrió uno de los más grandes ataques terroristas en toda su historia, si no el que más. Y recuerdo que cuando aquella tragedia acababa de suceder, las iglesias eran insuficientes. No había suficientes iglesias para llenar o para recibir, a la gente que estaba buscando un lugar para adorar a Dios. Resultó aquella tragedia en la iglesia como lo que resulta cuando usted deposita una pastilla de Alka-Seltzer
en un vaso con agua. La iglesia experimentó un crecimiento numérico extraordinario, pero momentáneo. Conforme el tiempo fue pasando, las iglesias empezaron a vaciarse paulatinamente, como se empieza a desvanecer la espuma dentro del vaso hasta quedar una vez más lo que realmente es solamente agua. Hoy, con la situación en la que estamos viviendo con este virus, con esta crisis de salud, mucha gente está buscando de Dios. Mucha gente está buscando escuchar palabra de Dios. Mucha gente está queriendo, anhelando ahora regresar a las iglesias. Y seguramente que cuando esto termine, las iglesias vamos a experimentar un crecimiento, si no igual, por lo menos semejante a lo que se vivió hace aproximadamente 18 o 19 años. Este es el fenómeno a lo que yo llamo cristianitis. Pero yo quiero que entendamos, tanto cristianos como no cristianos, que todos los que buscamos a Dios, Dios espera que tengamos esta misma resolución. Es decir, Dios espera que quienes quieran venir a ser parte de su pueblo tengan la decisión en sus corazones de estar dispuestos a abandonar todo por conocer a Dios. Esto, si lo ponemos en palabras del Nuevo Testamento, diríamos que lo que Dios quiere en el corazón del hombre es un verdadero arrepentimiento. Cuando el Señor Jesucristo fue llenado del Espíritu Santo, comenzó a predicar el Evangelio. Y una de las primeras palabras con las que comenzó a predicar fue precisamente arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Usted puede leer Marcos capítulo 1, versículo 15. Allí y en otros pasajes habla que el Señor Jesucristo comenzó a predicar el Evangelio diciendo arrepiéntanse. Los discípulos, después de que mi Señor Jesucristo ascendió a los cielos, los discípulos fueron también llenos del Espíritu Santo. Y en el libro de Hechos, capítulo número 3, encontramos la predicación del apóstol Pedro. Y una de sus primeras frases es arrepiéntanse para que sean perdonados sus pecados y vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Esta palabra arrepentimiento es la puerta por la que nosotros podemos entrar a ser parte del pueblo de Dios. Es la actitud que Dios quiere que tengamos, porque la palabra arrepentimiento es un giro de 180 grados. Yo en este momento estoy viendo exactamente hacia el monitor que está frente a mí. Pero si yo quiero demostrar lo que es arrepentimiento, tendría que dar media vuelta y quedar con mi rostro exactamente viendo en la dirección opuesta. Piense que esto es el arrepentimiento. Si usted está caminando en una dirección, arrepentirse es cambiar completamente de dirección. No es modificar la dirección, no es solamente un pequeño cambio de dirección, no, es un cambio de dirección completo. Eso es el arrepentimiento. Y todos los que queremos ser parte del pueblo de Dios, debemos tener esta decisión determinante en nuestra vida, de estar dispuestos a abandonar todo lo que nuestra vida era o constituía en el pasado. Lo que nosotros debemos estar determinados a hacer también, para que mostremos esta misma determinación de Ruth, es que debemos comprender que no estamos perdiendo al abandonar nuestra vida. No estamos perdiendo, sino estamos ganando. Ruth supo que aunque estaba perdiendo todo lo material, estaba ganando a Dios mismo. Estaba ganando algo de valor incalculable. Todo lo que se tenía en esa vida no era digno de compararse con ganar al Dios de Israel. Por eso ella estaba dispuesta a abandonar toda su vida con tal de ganar una relación con Dios. Y esta misma actitud es la que hay en el apóstol Pablo y la que el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros tengamos. La podemos encontrar en Filipenses capítulo número 3, versículos 7 y 8. Dice de esta manera: pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Oiga, muchos de nosotros pensamos que hemos ganado cosas en la vida.
ya tengo carro, ya tengo casa, tengo mi buen trabajo, he logrado ahorrar, he logrado hacer esto y tengo mi carrera. Y creemos que hemos logrado todo en la vida. Sin embargo, va a llegar un momento, si no es que ya ha llegado, en el que como hoy nos estamos dando cuenta que todo lo material puede desvanecerse en un solo momento, pero lo espiritual permanece para siempre. Y el apóstol Pablo y Ruth entendían esto, y esto lo tenemos que entender usted y yo. Cuando ganamos a Dios, cuando estamos dispuestos a abandonar todo, no perdemos, ganamos. Se lo leo. El apóstol Pablo una vez más dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todos tenemos que tener esta resolución, esta convicción en nuestras vidas, que no hay nada más importante, no hay nada en este mundo que valga la pena para cambiar nuestra relación con Dios. No hay nada en este mundo que valga la pena retenerlo y perder una relación con Dios. Así es de que el apóstol Pablo nos enseña que necesitamos comprender que no estamos perdiendo al abandonar la vida antigua, estamos realmente ganando. Y también el apóstol Pablo nos enseña que debemos estar dispuestos a permanecer en esta nueva vida. Cuando Ruth decidió irse a Israel con su suegra, en ningún momento, en ningún espacio de su corazón, en ningún lugar de su mente existía la opción de volver a regresar. El versículo más adelante sigue diciendo el apóstol Pablo. Él quiere ganar todo, quiere ganar a Cristo y dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo no solamente consideraba todo basura, sino que él estaba esperanzado, estaba resuelto a ser encontrado en Cristo. Nosotros, como Ruth y como el apóstol Pablo, necesitamos estar con la misma resolución: ser fieles a Cristo en todo tiempo. Segundo, yo creo que el cambio tan profundo en la vida de Ruth comenzó cuando ella tomó la decisión de someterse y confiar en su suegra Noemí de forma absoluta. Cuando Ruth tomó su decisión de irse con su suegra, yo creo que ella ya había determinado, porque note muy bien que ella no le dice: quiero que nos vayamos juntas, pero vámonos para acá. O quiero que nos vayamos juntas, pero vámonos para allá. No, ella dice: a donde tú quieras que vaya, yo iré. A donde tú te vayas, yo iré. Y a donde te vayas a vivir, ahí voy a vivir. Entonces, Ruth está tomando la decisión de confiar en el juicio moral de Noemí y en su capacidad de decisión. A Ruth no le importó si Noemí tomaba un camino largo, si tomaba un camino corto. En realidad, ella posiblemente ni siquiera sabía el camino hacia Israel. Por lo tanto, lo único que a ella le importaba es ir con su suegra a la tierra de su suegra, a vivir en la tierra de su suegra y a conocer al Dios de su suegra. Era lo que realmente a ella le interesaba. Ruth muestra una total confianza en su suegra para dejarle a ella que tome la decisión de escoger el mejor lugar, el mejor camino y lo mejor para ambas. Ruth está confiando plenamente, está sometiéndose completamente
a su suegra, a donde su suegra quiera ir, si era a Belén, a Judá, o a Hebrón, o a otro lugar, a ella no le importaba. Estaba depositando su confianza plena en la capacidad de decisión de Noemí y en su juicio moral para encontrar el mejor lugar para ambas y escoger el mejor camino para llegar allí. Esta confianza me parece que es semejante a la confianza que alguien debe de tener para depositar su vida en las manos de un doctor. Si usted tiene la necesidad de ser intervenido quirúrgicamente en un asunto realmente serio y complicado en su vida, seguro estoy que no va a ir con cualquier doctor. Va a buscar al mejor. Y una vez que lo encuentre, usted tomará la decisión de poner su vida en sus manos. Alguien me dirá, no, yo pongo la vida en las manos de Dios y que Dios use al médico. Pues sí, pero usted está confiando en el médico a que tome las mejores decisiones, a que haga bien su trabajo para que por medio de él Dios restaure su salud. Ruth ha puesto su total confianza de forma sumisa a su suegra. Nosotros, hermanos, debemos tener la misma actitud de Ruth. Debemos de tomar la misma decisión de Ruth. Debemos poner nuestra total y absoluta confianza de forma sumisa a nuestro Dios. Debemos confiar que Él nos va a llevar a donde Él quiere, por el camino que Él quiere y lograr en nosotros lo que Él quiere. Cuando digo que debemos confiar en que Dios nos lleve a donde Él quiere, no me refiero solamente a sitios geográficos, a lugares literales, físicos, que también, por ejemplo, si Dios le está llamando a usted a las misiones, obedezca a Dios. Confíe en que Dios lo va a llevar al mejor lugar para que usted pueda servir en las misiones y lo va a llevar por el mejor camino para usted y para su familia. Si Dios le está llamando a que emigre de una nación a otra, hágalo. Confíe en el Señor, si es que Dios le está llamando. También me refiero a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere llevarnos en un crecimiento. Dios quiere llevarnos hacia la madurez. Dios quiere llevarnos a que aprendamos algunas virtudes del Espíritu Santo. Dios quiere llevarnos a dar fruto del Espíritu Santo. Y allí también debemos de confiar en Dios, aunque nos lleve por lugares que no nos gusta. Ustedes recuerdan cuando el Señor sacó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, dice la Biblia que los llevó por caminos para probar lo que había en sus corazones, para ver si habían de obedecer la palabra de Dios. Era un camino que a Israel no le gustó, era un camino que a Israel no le fue placentero, pero era el mejor camino por el que Dios los podía haber llevado, porque por esos caminos aprendieron madurez, aprendieron a hacer guerra, aprendieron a pelear, aprendieron a confiar, aprendieron lo que Dios quería que aprendieran antes de llegar al lugar a donde Dios los quería llevar. Lo mismo hará Dios con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Si Dios quiere que aprendamos paciencia, si Dios quiere que aprendamos humildad, si Dios quiere que aprendamos a orar, Él nos va a llevar allí y va a escoger el mejor camino para que lleguemos. Y nosotros debemos mostrar confianza absoluta en los planes de nuestro Señor. Romanos capítulo número 12, versículo 2, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, nosotros debemos poner nuestra confianza absoluta en el Señor. Entonces podemos decir que tenemos que confiar en Dios en tres cosas. Tenemos que confiar en Dios en que nos va a llevar al lugar a donde Él quiere que lleguemos, ya sea espiritual o físico. Él va a escoger el mejor camino para que lleguemos allí, y Dios sabe que el final del camino, el propósito de Dios en nuestra vida,
es el mejor destino que nuestra vida puede llegar a alcanzar. Confiemos en Dios. En medio de esta situación en la que estamos viviendo, Dios la está usando para llevar a los creyentes a la oración, para llevar a los no creyentes al arrepentimiento. Tal vez no es el camino que a muchos nos hubiera gustado escoger para llegar a ser salvos. Tal vez no es el camino que nosotros hubiéramos escogido para llegar a comenzar a orar. Es el camino que Dios escogió y estoy seguro que es el mejor camino y el mejor destino que nos espera. Por lo tanto, debemos confiar. La resolución, la declaración de Ruth implicaba la decisión de desarraigarse de su antigua vida. Y nosotros, los creyentes de Jesucristo y los que quieren llegar a ser hijos de Dios, deben estar dispuestos a abandonar por completo su vida pasada. Segundo, hemos visto que el cambio tan profundo en la vida de Ruth comenzó cuando ella tomó una decisión de sumisión y confianza absoluta. Tercera y última decisión. El cambio tan profundo en la vida de Ruth comenzó cuando tomó la decisión de mostrar una disposición total de aprender. Ruth no solamente estuvo dispuesta a abandonar su tierra, sino que estuvo dispuesta a abandonar su vida. Estuvo dispuesta a aprender a vivir de diferente forma. Cuando nosotros leemos el libro de Ruth, vemos a Ruth que está aprendiendo las costumbres, la cultura, la ley, la palabra de Dios. La vemos siguiendo costumbres de redención. La vemos sometiéndose a ser redimida, porque estuvo dispuesta a hacer lo más difícil para aprender. Estuvo dispuesta a desaprender, a olvidar todo lo que ella había aprendido. Cuando Noemí le explicó la forma de ser redimida, ella no se puso a pensar, no, pero es que en mi tierra yo estoy acostumbrada, no, pero es que yo lo hago así. Ella no expuso nada de lo que ella sabía, de lo que ella había aprendido. Ella simplemente estuvo dispuesta a aprender, a vivir como lo había dicho, en donde viviría su suegra. Esta decisión va en contra de toda la naturaleza humana. Por lo regular, nuestra naturaleza nos hace aferrarnos a nuestra forma de ser. Cuando oímos una predicación que habla sobre las tradiciones, que enseña a cambiar nuestras costumbres, nos cuesta mucho soltar lo que hemos aprendido. No, usamos excusas como es que así soy yo, es que así crecí, es que toda la vida lo he hecho así. Pues todos los discípulos de Cristo debemos de tener la disposición de aprender a vivir como le agrada a Dios. Debemos de tener la disposición de despojarnos de nosotros mismos para vestirnos o para llenarnos de la vida de Dios, para pensar como Dios quiere que pensemos, para que actuemos como Dios quiere que actuemos. Entonces, Ruth no solamente estuvo dispuesta a desarraigarse de todo lo que implicaba su tierra, sino que estuvo también dispuesta a desarraigarse de lo más profundo de sí misma, de su cosmovisión, de su sistema de creencias, de su teología, de su idolatría, de su religión, de su forma de pensar, de su forma de ser. Estuvo dispuesta a desarraigarse de todo eso para aprender un nuevo estilo de vida. Y esto no es fácil. ¿Ha tratado usted de cambiar un hábito en su vida? ¿Ha tratado usted de cambiar el hábito de comer más saludable? ¿Ha tratado usted, de cambiar el hábito de hacer ejercicio? Es muy difícil. ¿Ha tratado usted de cambiar algún hábito en la vida de otras personas? ¿Ya se dio cuenta qué difícil es hacer que su esposo ponga las llaves del auto en donde debe de ponerlas? ¿Ya se dio cuenta qué difícil es hacer que su esposo, al quitarse los zapatos, los ponga en el lugar correcto? Porque es muy difícil cambiar hábitos. Ahora imagine cambiar su vida
por completo, estar dispuesta a abandonarse a sí misma para aprender a vivir de otra forma. Ruth cambió su cosmovisión, Ruth cambió su forma de pensar, estuvo dispuesta a abandonar todas estas cosas con tal de aprender a vivir como se vivía en Israel. Este tipo de resolución es la que Dios espera en cada uno de nosotros, que estemos dispuestos a ser verdaderamente transformados por el poder del Espíritu Santo y que aprendamos a vivir como el Espíritu Santo quiere que vivamos. Esto lo tuvieron que aprender desde la iglesia primitiva. Como usted ha de saber, la iglesia comenzó 100% judía. Sin embargo, al poco tiempo de haber comenzado, se tuvieron que abrir a los gentiles por orden del Espíritu Santo. Y usted puede ver el conflicto que había en la vida del apóstol Pedro para ir a predicarle a los gentiles, porque iba en contra de sus costumbres, iba en contra de su ideología, iba en contra de su forma de pensar. Tiene que venir Dios, intervenir directamente en su vida y hacerle entender: tú no puedes llamar vil algo que yo he limpiado. Tú no puedes llamar impuro algo que yo he redimido. Y entonces el apóstol Pedro tiene que estar dispuesto a abandonar su forma de pensar, a abandonar sus prejuicios raciales para ir a predicarle a los gentiles. Lo vemos en el mismo apóstol Pablo, que fue el gran perseguidor de la iglesia, porque tenía su forma de interpretar la Biblia, tenía su forma de hacer teología. Sin embargo, cuando viene el encuentro de nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar dispuesto a abandonar todo lo que sus maestros le habían enseñado, tenía que estar dispuesto a abandonar todo lo que había aprendido en su seminario, en su religión, para poder abrazar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia primitiva se experimentó esta disposición. Nosotros tenemos que estar también dispuestos a abandonar toda nuestra vida antigua. El apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4 nos describe brevemente lo que tenemos que estar dispuestos a cambiar. Efesios 4 versículos 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden, que ya no vivan como los otros gentiles, los que no son salvos, que andan en la vanidad de su mente, que están aferrados a su forma de pensar, porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque no les ha resplandecido la luz del Evangelio, porque están ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes, nosotros, no hemos aprendido así de Cristo. Eso lo aprendimos del mundo, pero Cristo nos ha enseñado de otra forma. Sigue diciendo: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, abandonen, desarraíguense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense, estén dispuestos a aprender, aprendan conforme al Espíritu y vístanse del nuevo hombre, de la nueva creación según Dios, que es creado en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual abandonen toda mentira. Hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, ya no robe más, sino aprenda a trabajar, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que entonces tenga para compartir a los que tienen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Aquí habla de la gran transformación que sufre aquel que está dispuesto a abandonar su vida anterior, su forma de pensar, para recibir la enseñanza de Cristo a través de la verdad. Mire, aquí dice que el que robaba no solamente tiene que dejar lo que aprendió de robar, sino que ahora tiene que aprender a trabajar para bendecir a los que están en necesidad. En su antigua vida, esta persona tenía necesidad y lo más fácil, lo que él había aprendido era robar. Pues ahora tiene que abandonar esa enseñanza, aprender a trabajar y ayudar y bendecir a los que están en necesidad para que ellos no aprendan a robar. Los que han aprendido siempre a mentir, tenemos que abandonar esas costumbres y hablar siempre con la verdad. Los que hablan de una forma corrompida, los que han aprendido desde pequeños a decir malas palabras, los que nos enseñaron nuestros padres y se reían, ay, mira, mi hijo ya sabe decir esto, y lo que hemos aprendido desde niños, a hablar grosero, pesado y con malas palabras. Bueno, la palabra dice, ahora tienen que desaprender todo eso y estar dispuestos a que ninguna de esas palabras corrompidas salgan de nuestra boca. Y aprendamos a hablar la palabra que es buena y necesaria para darle gracia a los que nos escuchan. Si los que nos escuchaban antes quedaban molestos y enojados por nuestra forma de hablar, que ahora al oírnos hablar queden con la gracia de Dios, queden con el conocimiento de Dios. Primero de Pedro, el apóstol Pedro también nos describe cómo debe de ser la vida de una persona que recibe a nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta de Pedro, capítulo número 1, y puede leer ustedes del versículo 13 en adelante hasta el capítulo 2, y va a describir cómo debe de vivir el creyente. Dice, por lo tanto, cíñanse los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también santos. Aprendan a ser santos, aprendan a vivir en santidad en toda su manera de vivir, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres. Y no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino que hemos sido rescatados con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y seguimos leyendo hasta el capítulo número 2, versículo 10, y nos enseña que somos linaje escogido, real sacerdocio, por lo tanto tenemos que vivir diferente. Tenemos que aprender a vivir como Dios quiere que vivamos. La resolución que hubo en Ruth de desarraigarse de sí misma para aprender a vivir en Israel debe de ser la misma resolución que esté en todo aquel que quiera venir a Cristo y en todo aquel que ya ha venido a Cristo. Debemos de estar dispuestos a desaprender todo lo que hemos aprendido en el mundo y empezar a vivir y a aprender a vivir en el reino de Dios. No puedo pensar en mejor versículo para dar por concluido el tema de hoy que 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno piensa estar en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Debemos concluir que el cambio que deseamos ver en nuestra vida debe comenzar con un verdadero arrepentimiento delante de Dios, es decir, con la disposición de abandonar
de desarraigar de nuestra vida todo lo que no le agrada a Él. Debemos confiar en que la obra de el propósito de Dios en nuestra vida, aunque no lo entendamos o no nos guste, siempre será mejor de lo que nosotros podríamos jamás lograr con nuestras propias fuerzas o métodos. Reconocer que Dios es sabio y que todo lo que nosotros hayamos aprendido por experiencia o por nuestros padres o del mundo o del pecado, tenemos que deshacernos de él y aprender a vivir conforme a los principios que establece la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, una vez más les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y queremos terminar en esta tarde orando a Dios para que Dios siga manifestando su protección sobre cada uno de nosotros y que ponga esta palabra en nuestros corazones. Que obre el Espíritu Santo un cambio profundo en cada uno de nosotros y que algún día nos permita platicarle a alguien sobre la historia de un cambio profundo que el Espíritu Santo obró en cada uno de nosotros. Oremos. Padre, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. En esta tarde venimos, Señor, delante de tu presencia, a rogarte que tu Espíritu Santo perfeccione a cada uno de tus hijos, que quite de nuestras vidas lo que nos estorba y ponga en nuestra vida lo que nos hace falta. Oramos en el nombre de Jesús, que la obra que tú has comenzado la termines, que no pares, que no te detengas, que no desistas de transformarnos. Queremos estar dispuestos y nos sometemos a tu voluntad, Señor, para que nos perfecciones, para que nos afirmes, para que nos fortalezcas y nos establezcas en tus caminos. Padre, bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos y te ruego que tu palabra le edifique y que tu palabra le transforme a él, a ella y a toda su familia. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. La vida en libertad me has dado